Estamos de regreso, seguimos analizando lo que viene del proceso electoral, qué deberían de hacer los candidatos ahora que ha terminado el proceso de las precampañas. El segmento pasado ya decía Jorge Castañeda que López Obrador tendría que guardarse para no cometer errores de aquí al 1 de julio. Sigamos con López Obrador, él va arriba, va arriba. Lo que pueden hacer es hacer entrevistas en los medios y luego pueden, nos explica Luis Carlos, pueden en los spots que tienen millones, sí, pueden hacer mensajes genéricos en donde no aparecen personalmente y en Facebook sí pueden hacer mensajes en donde aparecen los candidatos, sí, siempre y cuando no llamen al voto. Entonces lo que necesitan es un gran organizador de tour de medios que les haga bien el tour de medios que le acomoda a cada quien, y luego necesitan dos o un gran publicista que diseñe la campaña de los millones de spots que van a tener en favor de la causa, del partido. Me parece que el que la tiene más fácil ahí es el Frente, porque el Frente tiene este producto nuevo que vender, que es el Frente, que es independiente o que deberían tratar de hacer independiente de los partidos. Y luego en Facebook, en donde sí pueden aparecer, me parece que es donde está la gran oportunidad de que una muy buena campaña, muy bien hecha en Facebook, sea, digamos, no sustituta, pero pueda acompañar muy bien la campaña de los spots. Me parece que es la hora de los publicistas y de los entrevistadores. Por cierto, otro saldo de la precampaña es que el spot más recordado y más querido por la gente fue el del movimiento naranja del niño cantando. Ahí lo tienes. La trivialización completa de la política, porque no dicen nada. No hay ninguna propuesta, no hay, es bueno. O sea, el jingle es muy bueno, ahí lo tienes, pero nada más. Sí. Luis Carlos. López Obrador debería meterse en el túnel del tiempo y aparecer el 1 de julio. Sí, sí. O sea, estamos de acuerdo. Sí, okay. Claro. Sí. Ahora, esta campaña no se va a definir con base en propuestas de política pública concretas, sino en base a estos criterios genéricos o llamados clivajes de que López Obrador es el verdadero cambio. Pero yo creo que sus adversarios, o al menos si yo fuera asesor de sus adversarios, les diría que lo empezaran a cuestionar en cosas muy concretas, de los cuales pueden salir tormentas. Por ejemplo, el tema de revertir la reforma educativa, sí, me parece de la mayor relevancia y de la mayor gravedad. Y todavía no se ha dado cuenta el electorado de lo que eso significa. Yo creo que sus adversarios van a empezar a señalar esto. Yo les diría que lo hicieran, porque sí, es uno de los pocos temas entendibles para la población, porque todos hemos ido a la escuela o somos padres de familia. Y que gusta, la reforma educativa era bien evaluada en las encuestas, hay que decirlo. De tal forma que yo creo que López Obrador, ¿qué debe hacer? Empezar a explicar qué quiere decir lo de la reforma educativa. Tiene que explicar qué quiere decir esto de cancelar un aeropuerto y pasarlo a Santa Lucía, cuando la opción de Santa Lucía no es una opción aérea, es una tontería de idea, porque despegan los aviones de Santa Lucía y van a chocar con los aviones del aeropuerto Benito Juárez, simplemente por eso. Sí. De tal forma que eso, y también tiene que explicar algunas cosas que sus adversarios les van a empezar a sacar. O sea, la candidatura de Cuauhtémoc Blanco es de la mayor gravedad, por las acusaciones de corrupción, porque mintió respecto a su residencia, por su gestión actual. Si no ha salido eso, va a salir. La postulación que hizo el Partido Encuentro Social de Fausto Vallejo en Michoacán, aunque no fue respaldada por Morena, se lo van a sacar. Entonces, esto de que le ha salido barato en un cierto sentido es cierto, como dice Jorge. Pero yo estoy seguro que dentro de poco van a empezar a salir así. Entonces López Obrador va a tener que explicar. A ver, previsiblemente vienen los días oscuros para el López Obrador, porque va a venir el ataque, ¿no? O sea, tienen que darle, pero hasta con todo lo que haya para bajarse, ¿no? Todavía no. Todavía no, bueno, pero previsiblemente van a hacerlo. Una vez que quede claro quién es el segundo lugar. Porque el tercer lugar no le sirve de nada, a menos de que pacte, como en 2006 y 2012, el tercer lugar, si le pega a López Obrador, pues se está suicidando, está resignándose a no ser el segundo lugar. Mientras eso no suceda, y yo no creo que Mid lo pueda tolerar ahorita todavía, quizás más adelante, por ahí de mayo, ya pueda él con su gente. ¿Por qué? Porque volvemos
el tema de Héctor, que es muy grave, en parte porque nunca ha habido tantas elecciones para gobernador como esta vez en un año presidencial. Entonces, el PRI puede decir, como le hicieron con Madrazo, bueno, que pierda nuestro candidato presidencial, pues qué importa, finalmente ni nos caía bien, y en este caso ni es nuestro, ni lo conocemos, ni sabemos ni quién es, que pierda, qué diablos nos importa. No, son 9 gubernaturas que sí nos importan, más la Cámara, más el Senado. Hay una proyección de Massive Color para el Senado, donde el PRI se lleva solo 4 senadurías de mayoría. Creo que eran Campeche y Hidalgo, seguro. Hidalgo, esas 2. Que incluso Sonora estaba en duda. Ajá. Pon tus 6. A ver, entonces que de repente Meade decida, pues ya perdimos, pero vamos a pegarle a López para que no gane. Pero es que en ese tema no tiene que ser el PRI ni necesariamente va a ser el PRI. Yo creo que estas semanas de intercampañas lo que va a ocurrir es que como el ruido de las campañas baja ligeramente, lo que va a aumentar probablemente es el ruido de campañas de ataque, que pueden ser anónimas o de terceras personas o de acusaciones. Yo supongo que esto va a aumentar mucho. ¿En las redes? Pues, claro, en las redes o denuncias penales o de otro tipo, porque justamente es el momento para que eso entre, porque los candidatos pueden defenderse un poco menos. Bueno, la otra cosa que tienen que hacer los candidatos y sus partidos es curar las heridas, ¿eh? Eso es importante. Porque el que mejor cure las heridas, mejor le va a ir al final de la elección. Y el que no, como pasó, por ejemplo, en Chiapas, pues puede perder cosas que tenía aparentemente ganadas, como le está pasando al PRI en Chiapas. De manera que la cura de las heridas, después de que ya sabe todo mundo si le tocó o no le tocó, es muy importante. Pero en eso lleva las de ganar López Obrador también, porque López Obrador, al ser un partido nuevo, tiene mucho que repartir y poca burocracia atrás, pocos apoyadores atrás, y por eso puede, pues órale, te invito, vente tú para acá. El PRI y el PAN no están en esa misma condición. Pero las únicas notas que yo he leído de asambleas que se desmoronan a golpes por pleitos por las candidaturas son las 3 de Morena. Una en Hidalgo, otra en Guerrero y otra en Puebla. Ahora, los priistas ya sabes que son muy mustios y hacen su por trabajito. Debajo, ¿no? Hacen su trabajito. Pero tú no puedes, en buena ley de realidad política, tener un número excesivo de imposiciones de gente que llega de ninguna parte, porque el líder las trae, que si están desprestigiadas frente a cierto sector del público, probablemente están más desprestigiadas al interior de Morena, como el Bester Gordillo o antes el Dino Corrodi, y las agremiaciones locales que hace de viejos priistas, de gente muy desprestigiada en la política local. Todo eso, a menos que tú pienses que los desorganizados militantes de Morena no tienen corazón ni tienen celo, no puede no crear conflictos internos ni tensiones internas. Yo tengo la impresión de que tiene mucho que repartir, tiene futuro que repartir. Hombre, mira, vamos a ganar, entonces tú te vienes conmigo. Bueno, vamos a ver, la cargada es la cargada. Vamos la cargada es la cargada. Ahora, yo creo que, a ver, se nos acaba el tiempo, creo que aquí el reto en serio es para mí. Yo creo que ese es el tema central, porque yo creo que... Híjole, está dificilísimo. Yo creo que lo que José Antonio Meade tiene que construir es una narrativa, todavía no la hay. Nosotros hicimos en Integral un análisis de los discursos y cuando ves las palabras más pronunciadas te das cuenta que la bandera de Anaya está muy claramente definida, el cambio y desbancar al PRI, la de López Obrador es la mafia del poder, la revolución, pero en Meade todavía no se nota, porque es un candidato que apenas se está dando a conocer, entonces su principal asociación es con la palabra Pepe, secretario, gobierno, pero no se distingue una narrativa. Ese es un tema muy importante. Y 2, cómo deslindarse de la corrupción para que su activo individual de la percepción de honestidad se convierte en un activo real. Pero eso de la corrupción es como yo he dicho como la piedra, la lápida del pipi, la mano, ¿no? O sea, no está difícil. ¿Vieron ayer el cierre, ¿no? Montiel, él hablando de la corrupción. Ese evento no era para el público, era un evento para energetizar a las bases. Por eso, pero el público lo ve, sale y ves a Montiel
ves ahí a todos estos dinosaurios acusados de corrupción. ¿Cómo darle el giro a esto? Me parece que es el mayor desafío. Y me parece, tengo la impresión y he escuchado este comentario, que a partir de que se ha postulado ya formalmente el día 18 hay un tema, puede adquirir más libertad. Mientras no es candidato, pues tiene que estar campechaneando un poco. Veremos si después del día 18 si lo él logra. no tiene miedo, su gente sí ha de tener miedo. Sí, claro. De que lo cambien. Y eso ha sucedido con todos los candidatos del PRI, desde Echeverría, por lo menos que yo recuerde, no sé si antes también, de que cuando empiezan a deslindarse demasiado fuerte o demasiado pronto, el otro se enoja y el otro empieza a filtrar ahí. El otro es Peña. El otro en este caso es Peña, que no, pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y bueno, pues los antecedentes sí son muy cercanos, Salinas, Camacho, etcétera, Colosio, etcétera, etcétera. Yo creo que se tiene que esperar Meade hasta que efectivamente ya sea irreversible su candidatura. Pero el problema es que el argumento no funciona. Yo sigo insistiendo en eso y lo dije desde diciembre, desde principios. Si es o no personalmente honrado Meade es un asunto que lo sabe su contador, su abogado y su esposa. Punto. Lo que todos sabemos es que este fue un gobierno inmensamente corrupto. Y él tuvo 3 cargos de gran importancia en ese gobierno inmensamente corrupto. Y tuvo 2 cargos muy importantes en el anterior, donde si bien no fue tan inmensamente corrupto como este, sí fue también corrupto en cosas muy específicas, estafa maestra, Odebrecht, etcétera. Entonces, está teniendo Meade que es una manchincuepa lógica increíble. Ahora, yo no sabía nada, pero soy bien inteligente y muy competente. ¿eh? Soy honrado, competente, inteligente, mucha experiencia en el sector público, pero yo no me enteré de nada. De lo que se han enterado 100 millones de mexicanos, yo no sabía. Ahora, cuando escuchas lo que te dicen al interior del PRI y cuestionas, no levanta, está López Obrador muy fuerte, el comentario interno es: primero hay que negociar las candidaturas, primero hay que hacer la planeación, falta mucho tiempo. B, el partido sigue teniendo fuerza operativa muy relevante. C, los conflictos internos del PAN no le van a ayudar al final. Y esto yo he oído, por cierto, mucho de que hay gobernadores panistas que van a jugar por sus candidatos estatales, pero por la presidencia quizá no jueguen por Ricardo Anaya. Y te dicen, eventualmente... Bueno, y yo agregaría uno a tu lista, que también he oído de los priistas. Traemos unos expedientes de Anaya, y lo vamos a bajar, vas a ver, estamos esperando, lo que ha salido es nada. También traen, digamos, y entonces, amenazan con eso. Y entonces lo que te dicen es, esta idea de que Anaya es realmente la solución a la corrupción no se va a sostener a lo largo del tiempo, porque todos estos expedientes que están saliendo van a seguir saliendo y entonces eventualmente se va a erosionar. Pero lo que te dicen es, la idea del Meade honesto, que no es sostenible por la corrupción globalizada que la gente ve, ellos consideran que eventualmente va a poder permear. Yo creo que la única manera de que eso permee es que una vez candidato, una vez ya más autónomo, una vez ya más fortalecido, él pueda tomar una posición de deslinde, porque si no, yo creo que no va a ser eficaz esa venta individual. Héctor. A mí me parece que no ha encontrado la manera, Meade, de plantearse como el personaje muy atractivo que puede ser por su solvencia. Sí. Por su solvencia como funcionario, por su solvencia como tecnócrata, si lo quieres decir, por su experiencia. Ninguno de los contendientes que tiene el 10% de la experiencia que él tiene dentro de México y en la relación de México con el mundo. Ninguno. Naturalmente que está todo el tema de qué es lo que él como secretario no interrumpió o no denunció o dice no haber visto. Pero ese es el caso de los colaboradores de todos los gobiernos. Solo van a ser responsables de las cosas de las que son responsables. No pueden ser responsables genéricamente de la corrupción de los gobernadores. El mecanismo de la corrupción lo ha descrito muy bien Luis Carlos, que vemos en los gobernadores viene del Congreso y de la manera como se acuerdan las cosas en el Congreso. Y una vez que tú le das el dinero a los gobernadores, los responsables son los gobernadores. No puedes hacer, aunque tú sepas como secretario de Hacienda que van a hacer un desmadre con ese dinero, las reglas son así, lo tienes que hacer. Bueno,
todo miembro de un gobierno paga parte de las culpas de ese gobierno, pero no puedes cargarle todas las culpas. Entonces, Meade lo que tiene que encontrar es lo que no ha encontrado. Su lugar en donde él, más que por ser honesto, por ser eficiente, por saber de qué está hablando, porque el PG, Andrés Manuel López Obrador, no tiene idea de lo que está hablando respecto de cómo funciona cabalmente el gobierno, por la sencilla razón de que no ha estado ahí hace 13 años. Y Anaya no ha estado. Quizá el argumento es. Anaya no ha estado nunca en un puesto de responsabilidad federal. Quizá el argumento para mí es: yo, de todos los que están ahí presentes en la boleta, yo sería el mejor presidente. Como digamos, como persona, no como sistema. Es que ahí entra el tema de la machicuepa que dices tú. Bueno, pero como presidente, es que yo lo escucho. O sea, el que mejor sería presidente sería Meade. Lo que no desarrolla es el argumento. Yo no sé cuál es el que a él le acomoda, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que tanto para atacar como para defenderse, el tema de yo sí sé de lo que estoy hablando, porque estuve ahí. Y usted, por ejemplo, López Obrador. Pero es que, Héctor, cada vez que dice yo estuve ahí, son taches naturalmente, de millones de mexicanos. Naturalmente. Tú estuviste ahí. Pero esa es la única fortaleza, esa es la fortaleza que tiene. Pues, y luego los ataques a Anaya por la corrupción, presunta corrupción de Anaya, pues también Anaya se voltea y, maestro, pues es que que tú me vengas a decir que yo soy corrupto es casi... Que el PRI me venga a decir. Exacto, que el PRI me venga a decir que yo soy corrupto. Pues soy niño de teta comparado a ustedes. Ahora, yo creo que va a llegar un momento en la campaña en donde se va a agotar el discurso, por ejemplo, de Anaya. Yo lo escucho y no sale... Anaya, terminemos con Anaya. Anaya no sale y la idea de que ya el PRI ya se fue, el PRI ya se desfondó. Sí. Y yo creo que no hay sustancia en lo de Anaya. No. Entonces, y López Obrador lleva 12 años con la mafia del poder. Yo creo que en algún momento, si José Antonio Meade empieza a decir A más B igual a C, C más D da esto, yo creo que esa solvencia profesional efectivamente puede empezar a dar resultados en un segmento del electorado mayor. Claro, porque aparte Anaya, hay que decirlo, la gran duda que hay es qué tipo de presidente sería Anaya. Nadie sabe contestar esa pregunta. Ha habido un rezago de sustancia, yo creo que sí. Empezó yo muy bien con el IBU o el ingreso universal, que a mí me gusta mucho, te puede no gustar, pero hay una propuesta sustantiva ahí. Bueno. Y ahí se ha quedado. Y no hay más. Ahora, fíjate lo que le resulta. Han pasado 2 meses. En el juego de conceptos que nace, digamos, de medir todo lo que se oye en torno a Anaya y a Andrés Manuel López Obrador y a Meade. En Anaya dominan los conceptos PAN, Frente, Juntos, Cambiemos, Historia, Movimiento Ciudadano, México. En Andrés Manuel, cúpula, corrupción, corruptos, revolución, gobierno, mafia, Manuelovich, Pacífica, Madero, impunidad, Cárdenas, pobreza, Lázaro. Bien. Y en el de Meade, Pepe, PRI, Ciudad, secretario, Movilidad, secretario, Haremos, México, Ciudad de México, Ciudadano, Hacienda, Verde. Bueno, está totalmente desdibujado, yo digo, ¿no? Sí. Y me parece que lo que tiene que escoger es desde dónde se va a dibujar. Y el mejor lugar que tiene, aunque tenga ese costo adherido, es su solvencia profesional, porque la de los otros simplemente no existe. Ahora, yo te voy a decir cuál es. Es lo único que él sí tiene que los otros no tienen. Totalmente. Yo te voy a decir cuál es uno de los desafíos de ese discurso para mí, del discurso de yo sí sé, de políticas públicas, de finanzas públicas, etcétera, que es aburridísimo. Frente al discurso de la esperanza y de ofrecer felicidad. Hay un candidato ofreciendo felicidad, futuro, esperanza, y tú dices, no, maestro, no dan, las finanzas públicas no dan. A mí me encanta, por cierto, el discurso tecnócrata, porque yo en el fondo soy un gran tecnócrata, ¿no? O sea, a mí me gusta este discurso de políticas públicas, pero no vende ese discurso. Pero quizás el argumento de fondo es el que Jorge ha repetido aquí, que quien está realmente en la boleta es el gobierno de Peña. Es Peña. Entonces, eso es muy difícil de remontar. Y no lo vas a quitar, porque ningún consultor te lo va a quitar. Y lo ves, ahora vamos a pasar a eso, en el tema de la intención de voto local por el PRI. Vámonos a ese tema, si les parece. Es irremontable. Bueno, hagamos una breve pausa y si quieren regresamos precisamente a ese tema en un momento.